Bienvenidos al video de hoy en el que hablaremos sobre cómo respetarnos a nosotros mismos desde una perspectiva espiritual. La espiritualidad es un aspecto fundamental de nuestra vida que nos conecta con nuestra esencia más profunda y nos ayuda a comprender nuestro propósito en el mundo. Respetarse a uno mismo es un aspecto clave para tener una vida saludable y satisfactoria, y esto se refleja en cómo nos comportamos y nos relacionamos con los demás. Al respetarnos a nosotros mismos desde una perspectiva espiritual, nos aseguramos de que nuestras acciones estén alineadas con nuestros valores y creencias más profundos. Para respetarnos a nosotros mismos desde una perspectiva espiritual, es importante tomar tiempo para la meditación y la reflexión diaria. Estos momentos de introspección nos permiten conectar con nuestra alma y comprender mejor nuestras necesidades emocionales y espirituales. Además, es importante ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones y buscar la armonía entre nuestra mente, cuerpo y espíritu. Practicar el autocuidado, si deseamos obtener el respeto de los demás por nuestros derechos, forma de vida, pensamientos y sentimientos, es fundamental que aprendamos a respetarnos a nosotros mismos en primer lugar. Aunque parezca que esto es algo que hacemos automáticamente, a menudo no lo hacemos, y en realidad somos nosotros mismos quienes nos faltamos al respeto. ¿Cómo recuperar el respeto por uno mismo? Aprender a respetarnos a nosotros mismos es crucial para mejorar nuestra autoestima y aumentar nuestra confianza. A continuación, se presentan algunos pasos que pueden ayudarnos a recuperar el respeto por uno mismo. Primero, es importante analizar las razones por las cuales hemos perdido el respeto por nosotros mismos. Puede deberse a experiencias negativas, a la influencia de otras personas o a la falta de logros personales. Segundo, es fundamental centrarnos en nuestras habilidades y logros, así como en nuestras virtudes y cualidades positivas. En lugar de compararnos con los demás, debemos valorar y aceptar nuestras diferencias y características únicas. Tercero, debemos aprender a decir no cuando sea necesario y establecer límites saludables en nuestras relaciones personales y profesionales. Esto nos ayudará a evitar situaciones de abuso o falta de respeto hacia nosotros mismos. Cuarto, debemos ser amables y compasivos con nosotros mismos en momentos de fracaso o dificultad. En lugar de culparnos o castigarnos, debemos aprender de nuestros errores y seguir adelante. Quinto, buscar apoyo. No hay nada de malo en pedir ayuda o buscar el apoyo de amigos idóneos, familiares o profesionales de la salud mental. Compartir nuestras preocupaciones y sentimientos con alguien puede ser un gran alivio y nos ayudará a recuperar el respeto por nosotros mismos. Sexto, recuperar el respeto por uno mismo no es un proceso fácil ni rápido, pero con paciencia y dedicación, podemos lograrlo. Al hacerlo, mejoraremos nuestra calidad de vida y seremos capaces de enfrentar los desafíos con una mayor confianza y autoestima. Séptimo, practicar comportamientos respetuosos hacia los demás. Ser honesto contigo mismo, presta atención a tus propias emociones y sentimientos. Octavo, aprende a formar y tomar una opinión sobre las cosas y respétala. Para ello, es importante que te conozcas a ti mismo, que sepas lo que sientes y piensas, y que lo tengas en cuenta. Noveno, si eres tú mismo quien no se trata con respeto, debes tomar la decisión de poner fin a esa actitud. Se trata simplemente de una cuestión de elección. No te insultes ni te menosprecies, independientemente de si las cosas salen bien o no de acuerdo a tus expectativas. A veces, incluso cuando se nos cae un bolígrafo, podemos tratarnos mal. Décimo, no permitas que nadie te falte al respeto, es decir, no permitas que los demás te traten mal, te humillen, te manipulen o te hagan sentir inferior. Cuando esto suceda, hazlo saber de manera asertiva que no permitirás tal comportamiento. Defenderte a ti mismo aumentará tu autorrespeto de inmediato. 11. Protege tu autoestima. No importa quién seas, lo que hagas o dónde te encuentres, mereces el mismo respeto y dignidad que cualquier otra persona. Recordemos que todos somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. 12. Si alguien no te respeta, aléjate, haz que sepa su lugar o trata de tener el menor contacto posible. 13. Lee libros o mira películas sobre amor propio como el libro Cuestión de Dignidad, de Walter Rizzo. O la película con Julia Roberts, Comer, Rezar y Amar. 14. Cuida tu bienestar, cuida de tu cuerpo para mantenerlo sano. Alimenta tu mente con cosas que te hagan crecer. Adquiere hábitos que te acerquen a ser la persona que quieres ser. Haz de tu salud una prioridad. Solo con esto, ya estás haciendo mucho por aquellos que te quieren. 15. Persigue tus sueños, ten sueños, metas, objetivos, lo que sea que te mueva. Pero no te quedes solo en la imaginación. Es momento para actuar. Ser fiel y consistente con lo que deseas es una muestra de respeto por ti mismo.
Ya sea una pequeña meta o una gran hazaña, date la oportunidad de alcanzarla. 16. Confía en ti y en tus acciones. Una vez que te hayas puesto en marcha, deja de cuestionarte tanto. Confía en ti, en tus razones, en tus valores y en lo que te impulsa. A falta de certezas absolutas, la confianza es fundamental. Si confías en aquellos que amas, ¿por qué no hacerlo también contigo mismo? 17. Dedica tiempo a respirar. La vida transcurre a cada momento. Se desarrolla mientras luchas, progresas y también cuando te tomas un respiro y observas. Dedica tiempo para disfrutar lo grandioso y lo pequeño que te rodea. Y si lo haces en la naturaleza, mucho mejor. Respeta este momento en el que estás vivo. Escucha el canto de las aves, la risa de los niños, disfruta de los aromas del camino, siente cómo el viento acaricia tu cabello. Aprecia esos detalles. 18. Perdónate por los errores, al igual que todos, cometerás errores. Puedes corregirlos o aprender de ellos y seguir adelante. Perdónate a ti mismo. Este también es un acto de respeto hacia tu humanidad. 19. Sé honesto contigo mismo. Hay verdades dolorosas o poco atractivas que pueden ser difíciles de aceptar. Puedes cerrar los ojos, buscar excusas o inventar historias para autosabotearte. Pero lo más respetuoso contigo mismo es hablar con la verdad, y por lo general es lo mejor. 20. Es importante tener presente que no es lo que sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede. Podemos encontrar aspectos positivos incluso en situaciones negativas, como solían decir nuestros mayores, no hay mal que por bien no venga. 21. Debemos ser congruentes en nuestras acciones, pensamientos, sentimientos y palabras. Estaremos en armonía con nosotros mismos y seremos más respetados por los demás. La coherencia es importante para tener una vida más auténtica y genuina. 22. Fomentar el equilibrio en nuestra relación con hábitos potencialmente adictivos, como el consumo de alcohol, tabaco, comida o sexo, es una manera de cuidar y querernos a nosotros mismos. 23. El cuidado del medio ambiente, como plantar árboles, proteger la fauna y evitar arrojar basura al suelo, es una forma de demostrar respeto hacia nosotros mismos. El planeta en el que vivimos es nuestro hogar y, por lo tanto, el aire que respiramos y el ambiente que nos rodea tienen un impacto directo en nuestra salud y bienestar. Al cuidar el medio ambiente, estamos cuidando de nosotros mismos y de las generaciones futuras, y eso es una muestra de autorrespeto y responsabilidad social. 24. Mantener la fidelidad hacia nuestros propios valores. Cada persona tiene una escala de valores personal única, y algunos de nosotros podemos valorar cosas como la honestidad, la humildad y el respeto, mientras que despreciamos actitudes arrogantes o despectivas. Es importante recordar que siempre debemos actuar de acuerdo con los principios que hemos adoptado y aprendido en nuestra vida, para mantener nuestra integridad personal y coherencia. 25. El uso de etiquetas despectivas para referirnos a nosotros mismos puede tener un efecto limitante y negativo en nuestro crecimiento personal y autoestima. Es fundamental ser conscientes de cómo nos hablamos a nosotros mismos y tratar de usar un lenguaje más compasivo y amable en nuestras autoevaluaciones. 26. Constantemente damos prioridad a las necesidades de los demás sobre las nuestras, pensando que son más importantes, llegando incluso al punto de descuidar nuestras propias necesidades y relegarnos a un segundo o último plano. 27. A veces subestimamos nuestro propio valor y creemos que no merecemos tanto como los demás, lo que nos lleva a no exigir nuestros derechos y permitir que los demás nos traten injustamente. 28. A menudo nos abstenemos de hablar por temor a molestar a los demás, optando por soportar internamente una situación incómoda en lugar de abordarla y aliviar nuestra incomodidad y ansiedad. 29. Respetarnos implica tener los mismos derechos y consideración que los demás. Al hacerlo, protegemos nuestras necesidades y límites, nos empoderamos y aumentamos nuestra autoconfianza. También nos permite evitar comportamientos dañinos y disfrutar de relaciones interpersonales satisfactorias. Incluye ser conscientes de nuestras limitaciones y tratarlos con amabilidad y tolerancia. En conclusión, al respetarnos a nosotros mismos desde una perspectiva espiritual es fundamental para llevar una vida plena y satisfactoria. Estamos comprometidos a vivir de manera auténtica y alineada con nuestras creencias más profundas. En este video hemos explorado algunos de los comportamientos clave que debemos adoptar si queremos respetarnos a nosotros mismos y vivir una vida feliz y plena. Esperamos que este contenido les haya ayudado a reflexionar sobre su propia vida y a tomar acciones para mejorarla. Recuerden siempre ponerse en primer lugar y valorarse como merecen. Gracias por acompañarnos en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Te invito a suscribirte de forma gratuita para apoyarme y motivarme a seguir creando videos con contenido interesante y educativo para ti.
Darle like si te gustó. Comparte este video para que otras personas se beneficien de él. Un abrazo y hasta pronto.